muchas gracias por acompañarnos nuevamente en un episodio más de Anatomía del Poder. Bienvenidos. Hoy tenemos como invitado en este episodio al senador Iván Cepeda Castro, quien nació en Bogotá, pero apenas muy chico tuvo que irse al exilio con su familia huyendo de la persecución contra su padre, el congresista de la Unión Patriótica y periodista Manuel Cepeda Vargas. Años después de esa persecución, pues que alcanzó su punto más brutal, el 9 de agosto de 1994, cuando fue asesinado el padre del senador Cepeda por agentes del Estado y paramilitares. Un día después, según las reseñas, el joven de 32 años, Iván Cepeda, se levantó para fundar el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado. Desde entonces, su vida ha sido un pulso constante contra la impunidad. Ha sido perseguido, estigmatizado y amenazado y es sin lugar a dudas una de las figuras más persistentes de Colombia en la búsqueda de la justicia y la paz. Y lo invitamos a Anatomía del Poder porque, como ustedes bien lo saben, el senador tuvo un triunfo judicial en el proceso contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, que muchos celebran. Sin embargo, el Partido Centro Democrático está hoy golpeado por la condena a Álvaro Uribe Vélez y, por supuesto, por el asesinato del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay. Senador, gracias por acompañarnos y quiero empezar preguntándole si encuentra de alguna manera algún paralelo entre lo que usted vivió con el asesinato de su padre y el momento que hoy atraviesan los familiares de Miguel Uribe y qué piensa de toda esta situación. Pues muchas gracias en primer lugar, Viviana, por esta posibilidad de comunicarnos con mucha gente a través de las redes sociales y otros espacios de comunicación. Pues son dos circunstancias. La primera no deja de ser terriblemente triste y de afligirnos a todos independientemente de cuáles sean nuestras convicciones, nuestras pertenencias en la sociedad colombiana, este hecho trágico por la figura que ha sido asesinada, un joven que tenía pues por delante un futuro político sin lugar a dudas pues significativo, una víctima del conflicto cuya madre había sido asesinada y después estas circunstancias, ¿no? Que primero el atentado, luego ese largo esfuerzo médico y también de su familia y de él mismo por salir de esa circunstancia tan grave y el desenlace, por supuesto, a todos nos golpea, nos hace reflexionar, nos hace estremecer. Y lo segundo, pues, en esos momentos difíciles, en esos momentos terribles, yo personalmente soy de la posición de intentar ver hacia adelante, de buscar cómo recoger nuestras fuerzas para seguir buscando una salida. No comparto la visión de que Colombia no ha avanzado, que estamos en una especie de eterno retorno y que nuestra historia es prácticamente un sino fatal de vivir atrapados por la violencia. Esa no es mi convicción. No, lo que pasa es que en toda sociedad y más en una que ha vivido una violencia tan prolongada, pues se producen retrocesos, se producen golpes a pesar de que haya avances. Entonces creo que hay que combinar esas dos circunstancias, rendir el duelo, recoger todas nuestras esperanzas y buscar ver hacia el futuro, también con el ejemplo de Miguel Uribe, entre otras cosas. Senador, volvamos atrás un poquito. Quiero preguntarle por cómo influyó en su manera de entender el mundo haber pasado sus primeros años en el exilio. Pues fue una infancia llena de contrastes, de momentos cambiantes que yo en esos años infantiles a veces no entendía con mucha claridad, pero sin lugar a dudas marcaron mi vida posteriormente, por los sitios donde estuve, por las circunstancias históricas que me tocó presenciar inconscientemente en mi inconsciencia infantil, pero que después han sido objeto, pues, obviamente de mi reflexión. Pero yo creo que para mí fue una fortuna
el poder haber conocido otras latitudes, otras culturas, otras realidades históricas en un momento, pues, de del comienzo de mi vida como ser humano, y creo que eso marcó, repito, mucho de lo que vino después. Haber crecido en una familia vinculada a la política, con una madre como Gira Castro, concejala de Bogotá, y un padre también activo en ese escenario, ¿moldeó de alguna forma su visión del país, su compromiso político, senador? Sin duda, pero no por la vía que se pensaría en, digamos, de manera eh, casi que automática. No fue que me inculcaron una ideología, que me adoctrinaron desde niño en una forma de ver el país y la realidad, sino fue un espacio de libertad, porque mis padres entendieron rápidamente que mi madre y mi padre, ambos, que lo mejor era que yo llegara a la política por mis propias vías y que me hiciera en la política por mis propios medios, no por ser hijo de alguien. Y creo que eso fue lo que permitió que mi aproximación a la política, que se dio como la de tantos jóvenes de mi edad, ya ahora visto de esa situación juvenil, pero que se dio fundamentalmente cuando vino el golpe de Estado en Chile. Ese fue el momento que para mí representó en mi conciencia política al despertar a un compromiso realmente. Y lo que me tocó vivir en mis épocas estudiantiles, en los barrios populares, en el trabajo con la gente que venía del desplazamiento, en fin. Senador, hace un par de días se conmemoró justamente el asesinato de su padre, el también congresista Manuel Cepeda, y usted solo tenía 32 años cuando él fue asesinado. Y veíamos en las redes sociales un video donde usted aparece frente al carro de su padre, seguramente unos minutos o unas horas después del asesinato de él, porque se ve el carro con las balas que quedó. Sí, ¿Qué el atentado, mejor dicho, el asesinato acababa de ocurrir en ese momento, sí. acaba de ocurrir? Sí, señor. ¿Cómo vive usted esa fecha hoy, pasados 31 años? Y se lo pregunto a la luz de lo que vimos en ese video, un joven de 30. ¿Cómo, perdón, se me perdió esa pregunta? ¿Cómo, qué Le exactamente? preguntaba, senador, ¿cómo vive usted esa fecha hoy, pasados 31 años? Y se lo digo a la luz de lo que vimos, de un joven de 32 años muy contenido, que expresó y que reclamó al gobierno de entonces y que veíamos desde esos años diciendo tiene que haber justicia. Pues sí, era un golpe que sabíamos iba a ocurrir, que venía ya suficientemente anunciado, que estaba prácticamente casi que marcado en el calendario, pero para el cual yo pues nunca pensé que estaría tan poco preparado como el momento en que ocurrió. Sí tenía una conciencia, por supuesto, de hacia dónde ir, de qué hacer, pero obviamente fue un golpe muy impactante y visto ya en perspectiva, lo veo como el momento inicial de un largo recorrido, como eh, el primer paso en una larga, larga caminata que he dado en todos estos años y que ha pasado, entre otras cosas, por buscar y encontrar alguna justicia en el caso de mi padre, por conocer a miles de víctimas, por intentar comprender su situación, por encontrar espacios para resarcir o para de alguna manera superar esas circunstancias dolorosas que causaron tantos crímenes y por después involucrarme ya en un horizonte político mucho más amplio. Ahora, yo ya en ese momento era un activista político, ya tenía evidentemente algún kilometraje en esas lides y también era profesor universitario en ese momento y tuve que dejar la academia para dedicarme a la vida de los derechos humanos y de la lucha por las víctimas. Senador, ¿cuáles de esos principios de él son los que de repente lo siguen guiando hoy? Bueno, yo creo que en primer lugar
muy clara determinación de estar del lado de lo justo no solamente en términos de la justicia frente a un crimen, sino de la justicia en un sentido más amplio, de buscar que siempre haya, eh, pues para mí y para quienes me rodean y en general para la gente, unas condiciones eh, que sean lo que se merece la gente, su dignidad, sus derechos, una vida honrosa, feliz, ¿no? Y en segundo lugar, para que eso sea posible, para que haya justicia, debe haber verdad. Esa es una lección filosófica desde los albores del pensamiento filosófico universal. Sócrates, voy aquí a, me disculpan esta alusión un poquito eh, académica o filosófica, Sócrates fue un hombre que, por decir la verdad, le tocó afrontar la muerte. Y, y lo hizo porque creía que la verdad era la única manera en que podía haber justicia en una sociedad. Entonces creo que esas dos palabras, verdad y justicia, están íntimamente ligadas y abren la puerta para todo lo demás, para la democracia, para la plenitud del ser humano, para el cuidado de los seres humanos, para el cuidado de la naturaleza que es tan necesario hoy. Es como el camino que yo creo hay que necesariamente recorrer en una sociedad como la nuestra. Usted se me adelantó a la parte de la filosofía, porque le quería preguntar por qué estudió filosofía y si ha influido la filosofía en su forma de ejercer la política. ¿Cómo? Yo creo que la formación en la filosofía debería ser em, una herramienta básica en la vida de todos los seres humanos y de alguna manera cada quien llega a recorrer esos caminos porque se hace preguntas que son esenciales, que son vitales, que si las que no se puede intentar medianamente entender lo que nos rodea y lo que somos y en dónde estamos y para dónde vamos. Entonces sí, creo que en ese plano general es fundamental y en la política, pues con mayor razón, porque la política no se puede hacer desde el interés particular, desde la estrecha visión de qué nos conviene, de qué me conviene a mí, de qué nos conviene a mi círculo, a mi partido, a mis socios políticos. No, la política es esencialmente la manera en que a través de una acción podemos transformar la realidad social, el mundo, partiendo de las instituciones que nos hacen un cuerpo unitario como sociedad, como nación, como comunidad. Y para poder hacer ese ejercicio hay que tener una guía, digamos, una especie de marco de referencia conceptual, de pensamiento. Si no tenemos claro cuáles son los valores, las grandes ideas que nos guían, la política termina siendo muchas veces lo que vemos. Un agarrón, una pelotera por ver quién se queda con unos puestos, con unos contratos, quién es el que es más vivo para poder quedarse con mayores franjas de representación burocrática, y eso no es la política, desde mi punto de vista. Senador, ¿de dónde viene, si se quisiera, esa terquedad, si se le puede llamar así, por la verdad, por la justicia y la búsqueda de la paz en un país? Y perdóneme que se lo diga, que en el fondo le ha causado tantos sufrimientos, el asesinato de su padre, que es una esposa menor, la persecución que usted ha enfrentado, la de su familia, el exilio. Bueno, no, yo primero creo que no es un costo o eh, una especie de obstáculo que me he impuesto y que me ha causado mal. No, yo creo que lo que he tenido que
sacrificar o los problemas que he tenido que resolver, los riesgos que he tenido que afrontar, son parte de lo que soy y me han hecho lo que soy hoy. Ahora, ¿de dónde viene esa perseverancia? Bueno, primero un poco de algo que no depende de mí, sino es mi constitución genética, casi que en mi familia pues hay esa forma de hacer y de ver las cosas, tanto mi padre como mi madre eran supremamente perseverantes y yo diría en algún grado obsesivos con cierto tipo de ideas. Y dicho eso, pues no concibo, no concibo que lo que uno se propone como gran convicción, uno lo deje a medio hacer y que entonces esto no funcionó, vamos con otra idea. No soy de quienes piensan que en la acción política haya que guiarse por lo que es popular o por lo que es simplemente rentable o lo que se puede hacer un poco la filosofía de lo que llaman ahora los mangos bajitos, de ver qué es lo que podemos obtener rápidamente. No, si uno se mete en esto, es para realmente transformar la realidad. La realidad no se transforma si no es a través de esfuerzos de largo aliento que tienen a veces derrotas, dificultades, que a veces parecen imposibles, pero que a la postre terminan siendo eh, pues exitosos si es que lo asumimos con ese espíritu como algo indispensable. Eh, Senador, después de todo lo que ha vivido, ¿cómo define usted hoy la política? ¿Sigue creyendo en ella, o está de alguna manera un poco harto de la política? No, para nada. Yo tengo gran esperanza y confianza en la política, no tanto a veces en algunos políticos. Pero frente a esa pregunta, em, y esto se lo digo siempre a los jóvenes cuando tengo oportunidad, frente a eso que vemos todos los días, que es la corrupción, la trivialidad, el oportunismo, el venderse al mejor postor, que es muy frecuente en nuestro mundo político, a mi modo de ver tenemos la manera de buscar el contraste, y el contraste es esos líderes y lideresas sociales que mueren, por ejemplo, en los territorios y que no abandonan a su comunidad por buscar un acueducto, por quitarle a los grupos armados jóvenes que se quieren llevar con reclutamiento forzado o porque luchan por un pedazo de tierra o porque luchan para que no destruyan el ecosistema, el agua, pero también esos otros grandes nombres. Bueno, ya que estamos hablando tanto ahora, pues hay que tener en cuenta siempre a Galán, a Bernardo Jaramillo, a Pizarro, que también sacrificó su vida por la paz, a eh, Rodrigo Lara, a todos esos héroes que han eh, sido políticos, precisamente, y que asumieron la política de esta manera en que la estoy diciendo, como una profunda convicción que no hay que abandonar por muchos peligros que represente. Respecto al fallo judicial contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, ¿a usted le parece una sentencia justa? ¿Le sorprendió el tiempo de la condena? ¿Esperaba más años? Y esto se lo pregunto a la luz de lo que nos decía el jurista Rodrigo Primi, quien estuvo en un programa anterior, en un episodio anterior, y nos decía, a ustedes les pueden sonar que son delitos menores, pero estos delitos de soborno y fraude procesal podrían dar, si se quisiera, hasta 24 años. ¿Cómo ve usted y cómo lee esa sentencia? Sí, yo creo que es una sentencia totalmente justa. Justa porque responde a un proceso en el que más allá de mi profunda convicción como víctima, se ha hecho un examen judicial que ha arrojado el resultado que ha arrojado. Y me parece a mí que hecho ese examen, que responde realmente a lo que yo creo y a lo que he padecido en ese proceso, pues obviamente debe corresponder una decisión judicial acorde. Y creo que no es válido el argumento, ni de que hay otros delitos más graves, cosa que me parece absolutamente
sintomática de en dónde estamos como sociedad, es decir, que siempre se puede delinquir. A ver, lo vamos a utilizar con esa famosa expresión en sus justas proporciones y todo está bien, si no son grandes crímenes donde mueran cientos o miles de personas. No, los crímenes son graves en sí, cuando se cometen, cuando causan hechos tan lamentables como llevar a los jueces a equivocarse en una decisión y a juzgar culpables a inocentes. Eso es terriblemente grave en una sociedad. Pero en segundo lugar, como si eso fuera poco, hay una circunstancia que agrava el asunto y es que no ha sido cualquiera el que lo ha cometido, sino alguien que ha tenido una inmensa capacidad de influir en la sociedad, en los medios de comunicación, en el poder político, en las fuerzas militares, en grupos que han estado al margen de la ley y que ha tenido nexos. A eso dediqué un debate en el año 2014 muy claros con gente que ha tenido un papel dirigente o de jefatura de esos grupos. Entonces, no puede haber frente a eso una especie de justificación o trivialización. O ese otro argumento de que mientras hay personas que han cometido crímenes muy graves que están hoy bajo regímenes de justicia transicional, entonces eso quiere decir que otros que no lo están debieran ser perdonados o sencillamente no sometidos a la justicia. Eso no tiene presentación. Sin regresar a los detalles del fallo que ya cubrimos con su abogado, con el doctor Reinaldo Villalba, ¿qué opinión tiene, senador, sobre el funcionamiento de la justicia en Colombia? Mire, en el caso suyo, para un fallo de primera instancia tardó 13 años. ¿Cómo evalúa usted el comportamiento de la justicia en Colombia, de esa rama judicial? Sí, es cierto, es muy lenta y tiene pues disparidades ahí. Hay, como en toda institución, lamentablemente en el Estado colombiano, casos de personas, como estábamos ahora diciendo con relación a la política, que privilegian sus intereses, su beneficio a costa del bien público y social. Y entonces incurren en actos de corrupción. Eso también se da en la justicia. Pero al mismo tiempo, inmediatamente destaco el otro aspecto, como en la política también. Hay jueces y juezas que son probos, que no temen enfrentarse a consecuencias muy graves que puedan tener para ellos, para su entorno, determinado tipo de decisiones judiciales. Y lo hacen. Lo hacen enfrentándose, como lo han hecho al narcotráfico, a grupos armados y ahora a poderes eh, o a figuras muy poderosas. Eso creo que habla bien de una corriente, de un sector, de un movimiento que ha habido en la justicia colombiana que afortunadamente ha permitido que muchas otras injusticias no se cometan o corregir incluso algunas de las que se han cometido. Entonces, ¿qué creo? Que es necesaria una reforma a la justicia que estimule precisamente esa corriente, que haga para todo colombiano y colombiana accesible la justicia, pronta y que además de eso pueda enmendar muchas injusticias y crímenes que se han cometido y se cometen diariamente en nuestro país. Em, el fallo en primera instancia y el asesinato del senador Miguel Uribe, usted ya ha dicho, obviamente el país está guardando un luto, pero evidentemente esto tiene un impacto. ¿Cómo cree usted que repercutirá en la campaña política? Por un lado ese fallo y por otro lado el asesinato del senador. Puede tener dos repercusiones. Una muy negativa y es que acentúe los odios, el discurso agresivo, la violencia, que así no sea armada, es violencia del lenguaje, de las acusaciones que se lancen. Yo aspiro a que ese no sea lo que predomine
y otra que nos lleve a la reflexión o que nos permita avanzar en una reflexión que se ha estado haciendo desde hace mucho tiempo en la sociedad colombiana y que acentúe las corrientes que buscan un acuerdo o múltiples acuerdos o pequeños acuerdos, como querramos verlo, para mejorar el país. Y creo que eso es posible. Ha sido posible en otros momentos, ha sido posible en circunstancias tan o más graves de aquella que estamos viviendo ahora, y creo que es el camino correcto. ¿Mm? Digamos que esos serían tal vez esos impactos a corto o a mediano plazo, pero le pregunto tal vez a largo plazo, ¿qué precedente sienta este fallo? Y se lo pregunto si en la manera de hacer política en el país, si de repente en la relación entre los ciudadanos y la confianza en los políticos, en la justicia, ¿cuáles de pronto serían esos efectos de un fallo que se ha dicho? Pues yo creo que estamos por verlos. No creo que podamos deducir todos por lo reciente de esa decisión. Pero sin lugar a dudas, ya su sola existencia nos pone ante realidades que no habían tenido lugar en nuestra sociedad. Y es, en primer lugar, como lo hemos dicho hasta la saciedad, que muestra que no puede haber nadie que irrespete el imperio de la ley y que siga gozando de impunidad. Ese es un principio de igualdad ante la ley que es fundamental y que es un principio básico de toda democracia, de toda sociedad que se precie de tener un funcionamiento justo. La manera, lo dije hace unos días en una conversación, la manera en que en una sociedad se comportan quienes tienen más poder, quienes detentan más fuerza, quienes tienen más recursos con relación al resto de los ciudadanos, es un parámetro para medir qué tan democrática es una sociedad. Mientras más iguales, esto puede sonar un poco cínico, pero entre más iguales sean a los demás ciudadanos, mientras menos privilegios detenten, mientras menos inmunidades e impunidades tengan, esa sociedad será una sociedad más democrática o menos democrática. Senador, usted hace unos días anunciaba que iba a interponer acciones legales contra los hijos del expresidente Álvaro Uribe por la campaña difamatoria que salieron a hacer una vez conocieron pues afilaron, una vez conocieron el fallo de la jueza Sandra Heredia. ¿Cómo ve usted la coexistencia con quienes están en la otra orilla política? Pues yo aspiro a que sea respetuosa, probablemente no cordial en algunos casos, pero sí respetuosa, y sobre todo que se guíe por los principios de la discusión y el debate argumentativo y democrático. Ahora, y no voy a entrar aquí a hacer ninguna clase de acusaciones ni a entrar en nuevas polémicas, porque menos ahora en estos días en que se ha producido este hecho tan luctuoso y tan terrible. Pero simplemente decir que en lo que a mí respecta, yo me guío por el principio de no atacar, de no, incluso de no responder, y menos de hacerlo en un tono irrespetuoso, agresivo. Pero si veo que mi dignidad y mis derechos son violados, sí recurro a la justicia. Cuando, cuando veo que se malinterpreta mi ánimo de hacer las cosas por la vía eh, más pacífica y armónica posible, y se malinterpreta pensando que eso es debilidad o que se cree que tengo algo que ocultar y por lo tanto no estoy dispuesto a debatir, ahí hay un grave equívoco y eso se enmienda, ¿no? Claro está. Senador, le quiero preguntar por la posibilidad de la paz. Y se lo pregunto porque usted nos dice al inicio de esta entrevista, mire, aquí han cambiado muchas cosas. O sea, Colombia está cambiando aún, aunque desde diferentes sectores, desde diferentes micrófonos se intente decir que Colombia ha regresado a los peores años de la violencia.
Sin embargo, no sé, y se lo pregunto si a manera personal usted siente una desilusión con lo que ha pasado con el proceso con el ELN, el asesinato de excombatientes de las FARC que depusieron las armas y que creyeron también en la posibilidad de una vida distinta y pues ya la cifra va a más de 395 excombatientes asesinados. Pues yo diría que es triste y que es muy negativo, pero no diría que estoy desilusionado o desesperanzado, porque yo parto de la conciencia de lo largo y cruento que ha sido nuestro conflicto en nuestras violencias. Y parto de la realidad de que una situación de esa naturaleza no se supera de ninguna manera a través de actos de prestidigitación y magia, no. Aquí hay que empeñar muchos esfuerzos, probablemente de varias generaciones, pero en eso hay que tener una conciencia acumulativa, paciente, de construcción, no simplemente de todo o nada, de hoy no se pudo, no se va a poder nunca, de no funcionó este proceso, entonces no podrá funcionar más adelante. No, todos los procesos de paz en Colombia han sido difíciles. No hay uno que uno pueda decir, bueno, ha habido más rápidos que otros, pero todos han sido traumáticos, difíciles. Se sale de la guerra de una manera progresiva, difícil, ardua. Entonces sí, la política de paz de este gobierno sin duda ha tenido problemas, equivocaciones, muy probablemente, pero ha acumulado también elementos que yo personalmente creo que el gobierno que venga no debe desechar bajo ningún precepto. Usted lo mencionó hace un ratico, quienes son acusados falsamente, es decir, las víctimas que no logran obtener justicia y deben vivir con el peso de la impunidad, pues sufren de diferentes impactos. En el caso suyo, durante estos 13 años, ¿cómo vivió esas emociones? ¿Afectaron su familia, sus amigos, su salud? ¿Cree que es posible separar lo que ocurre, y para allá voy con la pregunta, en un proceso judicial de la vida cotidiana? No, yo creo que eso tiene esos impactos que usted ha mencionado y probablemente muchos otros. Yo creo que hay un impacto, lo han dicho, y lo vivo yo también, un impacto emocional, psicológico muy fuerte, ¿no? Pero en mi caso, ¿cuál ha sido el antídoto? Porque no hay que hablar solo de la enfermedad, sino también de la cura. Yo creo que es la acción política, la acción en justicia, el buscar a otros, el construir organización, el construir comunidad, el construir horizonte, ¿no? Y ver que es posible que eso tenga un efecto sobre la vida de personas concretas. Eso para mí es suficiente. Ha valido la pena todo lo demás y valdrá la pena todo lo que venga. Perdóneme que le haga esta pregunta, senador, y tal vez lo brutal que pueda sonar, pero pues estamos en Colombia, donde pese a todos los intentos porque se logre la paz, hay mucho camino por recorrer. Usted teme por su vida y se lo pregunto a la luz de las últimas amenazas que usted ha dicho se han incrementado desde que se conoce el FARC. Pues siempre hay un margen de posibilidad, hay que decirlo eso. Me parece un poco crudo y tal vez cruel decirlo, pero es así, ¿no? Estamos en una sociedad en la cual pueden ocurrir esos hechos. Pero habiendo ya pasado por tantas circunstancias, no es lo que me inquieta más. Más me inquieta no poder avanzar lo suficiente en lo que hemos estado intentando, en los logros que ha tenido este gobierno de mantenerlos en el tiempo, en fin. Es inevitable preguntarle, porque usted yo sé que ha evitado mucho pues que aspirar a la presidencia o lanzarse a la presidencia de la República y en el pasado se lo habían preguntado, se lo hemos preguntado varias veces, pero es la primera vez que le escuchamos decir que lo va a pensar, o por lo menos eso fue lo que yo no escuché en la entrevista con Daniel Coronel. ¿Qué le impediría dar ese paso? ¿Cuáles son sus inamovibles? ¿O le preocupa tal vez que algunos crean, evidentemente, que empiecen a mezclar peras con manzanas, porque sé que no tiene nada que ver, o sea, es un juicio que hemos dicho tarda 13 años, porque desde la misma fiscalía de Francisco Barbosa se había intentado que precluyera el caso contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, pero termina saliendo una sentencia y un fallo en primera instancia a un año de elecciones.
preocupa que algunos crean que se utilizó el juicio contra Uribe para sacarle un rédito electoral? No, sin duda eso es, pues, probablemente un elemento de una campaña de otros, ¿no? De campaña electoral, pero no es una realidad, ¿no? No, yo soy una persona pública que tiene una vida política. Todo lo que hago en mi vida tiene impactos políticos. Y sea esto u otra cosa, el día de mañana se me reprochará porque es parte de lo que hago, eh, el haber hecho coincidir circunstancias más benéficas para un propósito electoral. Pero no, no es eso. Yo, tengo que repetirlo, no he buscado ni una nominación, ni una postulación, pero las circunstancias han llevado a que me lo plantee y como cualquier pregunta seria, uno se cuestiona sobre cuáles son las condiciones para que sea posible. Si se reúnen esas condiciones, eh, podría realmente pensarlo y hacerlo, pero si no, no. Y ahí hay cosas que son muy importantes, ¿no? La primera de ellas es si cuento con el respaldo de un número importante de gente que pues, es la que de alguna manera represento. Ellos y ellas quieren que realmente yo vaya por ese camino. ¿Haré bien a ese proyecto si tomo esa decisión o por el contrario puede ser que le haga daño? En todo caso, mi decisión no se va a guiar por criterios o cálculos de beneficio personal. Yo creo que no es eso lo que debe contar en esa decisión. Evidentemente, una de las fuerzas de cara a las elecciones 2026 sigue siendo el pacto histórico. El presidente Gustavo Petro le ha dicho que cuenta con el aval de él, han podido sentarse en Miguel. Usted habla de varios acompañamiento de varios sectores. Y no es una de las cuestiones que defina. Más para mí vale aquí qué tan útil puedo ser al proyecto en su conjunto, como, digamos, como lo que se ha hecho, si yo podré y deberé asumir ese rol para que ese proyecto se fortalezca. Y obviamente, pues sí, no voy a desconocer que la opinión que todos los dirigentes de nuestra colectividad cuenta, pero me guiaré fundamentalmente por medir el impacto que tenga mi decisión sobre ese asunto en concreto. Última pregunta, senador. A mi parecer, tal vez la cosa más extraordinaria sobre su vida política ha sido la paciencia y la coherencia que durante más de una década que tardó el juicio del expresidente Uribe, pues usted ha mostrado. ¿Cómo se forja ese carácter? Y le quiero preguntar, porque sé que me lo van a preguntar, ¿cuáles son los filósofos que usted sigue y los libros tal vez que por ahí pueda recomendar? Yo le tenía el poder. Pues esa es una de las fuentes, sí. Evidentemente la filosofía es fundamental en esto. Y ya que hablamos de eso, no voy a hablar aquí de todo el compendio de filósofas y filósofos que me guían en mi reflexión. Yo sí soy muy adepto y agradezco mucho al estoicismo como forma de ver la vida, ¿no? Creo que ahí hay algo que me identifica profundamente y también para no ponerlo simplemente en ese plano de cultura filosófica occidental y antigua, sino también muchos ejemplos que he visto en mi propio país de formas de ser y de existir que implican eso. Los pueblos indígenas nos han enseñado mucho de eso. Las culturas afro nos han enseñado mucho de eso, de qué es resistir, de qué es cultivar un proyecto en el tiempo. Y creo que todo eso a mí me ha enseñado mucho, le debo mucho. Senador Iván Cepeda, muchísimas gracias por su tiempo, por haber aceptado esta invitación de Anatomía del Poder. Muchas gracias por tomarse estos casi que 40 minutos para atendernos. A ustedes todo lo contrario por la paciencia para escuchar estas ideas. Y a ustedes infinitas gracias por seguirnos a través de las redes sociales, por suscribirse a nuestro canal de YouTube
Les quiero contar que al momento de escribir este libreto y preparar esta entrevista, pues nos enfrentamos a un dilema y era sobre hablar sobre el asesinato del senador Miguel Uribe y la violencia que a diario cobra la vida de líderes y lideresas sociales o permitirnos tener esta conversación con el senador Iván Cepeda apenas unas semanas después de un juicio que ha sido histórico y trascendental para el país. Pero, pues, ya teníamos 2 episodios dedicados a la tragedia, que atraviesan esos liderazgos, y otro dedicado al atentado del senador, Miguel Uribe en ese momento, hace 2 meses, y pues que terminó con la vida del senador Uribe. La invitación para que ustedes lo vean, para que ustedes lo consulten, lo compartan con su familia. Muchas gracias también a Escaleta Fields por la producción de estos episodios, a Karen Buitrago, a Hernando Salazar, Xavier Fargetón y Jairo Arenas por la investigación y el contraste de fuentes. No olviden que todos los jueves tenemos un nuevo capítulo.